En esta sección, mis hermanos, vamos a estudiar un tema dentro de lo que es el capítulo 3, nuestra segunda parte, y es la continuación de lo que iniciamos el pasado viernes, que tiene que ver con la justificación en Cristo por la fe, por la ley o por la fe. Esta es nuestra segunda parte. Y como vamos a ver, el apóstol Pablo procede a explicar el papel que tuvo la ley con respecto a la bendición que se le prometió a Abraham. Quiero que observemos entonces nosotros en Gálatas 3, del 1 al 9, vamos a repasar los versículos anteriores ligeramente para poder hacer la conexión. El tema central de esto, que es o por la ley o por la fe. Ahora, la argumentación a la que procede a ingresar el apóstol Pablo tiene que ver con la temática de la justificación de Abraham. Y retomemos el contexto para poder entender bien la idea que plasma en el pasaje el escritor inspirado, que es el apóstol Pablo. Desde los versículos 1 hasta el verso 5 leemos: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Pregunta, ¿no? Notemos nosotros que Pablo en estas líneas, repasando, porque esto fue lo que vimos el pasado viernes, Pablo exhorta a los Gálatas, les está recriminando que hubieran comenzado bien sus vidas en Cristo, pero que luego se hubieran apartado, se hubieran ido en pos de un evangelio diferente, gracias, por supuesto, a las artimañas y estratagemas de los judaizantes que les habían mostrado la ruta de la ley como un medio de salvación, y este es el evangelio diferente del que se habló en el capítulo 1. Vemos que el apóstol Pablo les dice, les hace preguntas cruciales a ellos, ¿no? Preguntas que los tendrían que hacer reflexionar, como por ejemplo, aquí se va a resaltar: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y luego se reitera esa pregunta al final en el verso 5. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? La operación del Espíritu Santo por señales y maravillas es porque ustedes obedecieron la ley o porque ustedes recibieron el evangelio. Preguntas para que los gálatas meditaran en estos asuntos y pudiesen entonces reflexionar sobre lo que estaban haciendo. Esas preguntas, como vimos en la lección anterior, tuvieron un propósito: conducir a los gálatas hacia el tema de la justificación de Abraham y mostrarles, por medio de ese ejemplo de justificación, que una persona puede ser salva sin necesidad de tener que observar las obras de la ley de Moisés. Todo esto era para conducirlos a los versos que vamos a estudiar enseguida, del 6 al 9. Así, esa palabra así, un conector, sigue el contexto. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Aquí, mis hermanos, antes de entrar en materia de interpretación de estas líneas, quiero que nos adelantemos un poco
porque veo la necesidad de ello y que miremos unos puntos relevantes para esta exposición. En los versículos 8, 9 y luego el verso 14, dice así: y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán, y resaltamos esta palabra, benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son, nuevamente la misma palabra, bendecidos con el creyente Abraham. Y en el verso 14 vuelve y se repite, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Se utiliza el término bendición, es lo que resaltamos y notamos en estas líneas. Pero luego, en los versículos 16, 17 y 18, se utiliza el término promesas. Observen. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar, bien el término, la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Y si seguimos leyendo más adelante, estos términos promesa se leen en los versículos del 21 al 22. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Se utilizaron términos bendición por un lado en el mismo capítulo y luego términos promesa o promesas. Mis hermanos, estas expresiones son sinónimas, bendición y promesa. Son expresiones sinónimas. La bendición y la promesa fueron términos que se refirieron al mismo asunto, o sea, a la salvación futura que traería el Mesías, luego de que trascendieran los años desde que se le hizo la promesa a Abraham, que fue anunciada de antemano a Abraham. Dios prometió, mis hermanos, que la humanidad iba a ser restaurada a la comunión con Dios, es decir, la salvación del mundo, que la humanidad podría ser salva. Ese es el plan, esa es la promesa que se le hizo a Abraham, la salvación del mundo. Recuerden que en Génesis capítulo 3 se nos muestra la caída del ser humano, pero a Abraham se le promete que en su simiente serían bendecidas, la bendición que es acorde a la promesa, todas las naciones. Eso sería posible mediante la simiente de Abraham, la cual era el Mesías o el Cristo, como dice aquí el verso 16 que resaltamos al final, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, importante tenerlo en cuenta. Ahora, dirigiéndonos a los pasajes que nos corresponden estudiar esta noche, vamos a notar, hermanos, que varias ideas importantes se muestran, se transmiten en esta porción. Versículos del 6 al 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Aquí encontramos un muy buen argumento contra los judaizantes infiltrados en las iglesias de Galacia, los que, como ya hemos dicho antes en otras lecciones,
Querían imponer la ley como método o camino de justificación. Ese era el verdadero lío con los Gálatas y con los cristianos del primer siglo que fueron oprimidos por los judíos. Querían imponer la ley como método o camino de salvación, de justificación. De la misma manera, mis hermanos, estos pasajes fueron muy buen argumento de parte de Pablo también contra los gálatas que estaban creyendo las falacias de los judaizantes. Y hablemos en este momento, adelantándonos un poco sin entrar todavía en materia de estos versos del 6 al 9. Miremos el verso 15 dentro del mismo capítulo 3 de Gálatas. Hermanos, hablo en términos humanos y miren lo que vamos a resaltar. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Vamos a profundizar este versículo en lecciones posteriores. Quiero que resaltemos aquí el término pacto. Aquí Pablo, en este versículo, no está hablando, oído, ni del pacto mosaico, ni del pacto cristiano, ni del pacto con Abraham. Habla simplemente de cómo se hacían los pactos en los tiempos bíblicos, de cómo funcionaban. Dice, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora, de este pasaje vamos a hablar detalladamente más adelante, como les digo, pero yo solo lo introduzco acá, es para que miremos el término pacto, que va a ser crucial y esencial entenderlo para poder dirigirnos a los versículos del 6 al 9. En el idioma griego, esa palabra pacto es diatheken, y según el diccionario Vine, la define de la siguiente manera, dice, los usos de esta palabra en el Nuevo Testamento pueden ser analizados de la siguiente manera. ¿Qué significa un pacto? A, una promesa o compromiso. ¿Notan el porquísimo contraste entre estos versículos que hablan de la bendición y la promesa, en donde se usaron de manera sinónima? Ahora hay otro término sinónimo, el pacto, o no digamos sinónimo, más bien muy ligado, muy relacionado, una promesa o compromiso humano o divino. B, definición secundaria de la palabra pacto, vuelve y reitera, una promesa o compromiso de parte de Dios. C, un pacto, un compromiso mutuo entre Dios e Israel, un ejemplo, ¿no? Por metonimia, el registro del pacto, o sea, lo que se escribe del pacto, las escrituras, ya hablamos del Antiguo o Nuevo Testamento, Antiguo Pacto, Nuevo Pacto, pero ese significado del término pacto viene a ser un significado terciario, no es el significado primario del término pacto, diateque. Mire cómo lo define el léxico de Ortiz. Dice así, una alianza, una promesa, un testamento. Eso es lo que en su sentido primario, esencial, significa el término pacto, diateque. Una aclaración acá. Muchos han creído por varios años, muchos cristianos han creído por varios años, que la palabra pacto en la Biblia solamente puede significar el testamento escrito, ya sea el antiguo o el nuevo, o que la palabra pacto siempre tiene que entenderse como sinónimo de las escrituras, ya sean las del Antiguo Testamento o Nuevo Testamento. Esa manera de entender el término pacto, mis hermanos, es un entendimiento muy mínimo, muy parcial. Estamos viendo aquí la definición del término según los diccionarios, porque en realidad, mis hermanos, la palabra pacto, diateken, como ven en pantalla, puede traducirse pacto, testamento, alianza, pero se puede traducir promesa, juramento, en otras porciones de la Biblia aparece como juramento, un compromiso. Entonces, no es meramente uno limitarse a cada vez que lee el término pacto, pensar automáticamente en los escritos, ya sea del Antiguo
o del Nuevo Testamento. Si limitamos así la definición del término, vamos a cometer errores de interpretación con Gálatas capítulo 3, que está utilizando el término pacto mayormente en el sentido de promesa, y eso el contexto lo puede evidenciar. Ahora quiero adelantar esto. La promesa de Dios hacia Abraham fue un pacto. La promesa de Dios con Abraham fue un pacto. Se le conoce en términos de teología como el pacto abrahámico. ¿Por qué? Porque fue un acuerdo entre Dios y Abraham, un juramento que tuvo como señal la circuncisión. Y es un pacto o una promesa mucho más antiguo que el pacto mosaico. Lo antecede unos 450 años antes de que se diera en el desierto la ley. Entonces es un pacto más antiguo que la ley mosaica. ¿Por qué? Porque el pacto de Abraham, y más importante, ¿por qué? Porque el pacto de Abraham consistió en la principal y más importante promesa, la de la salvación de todo el género humano. Le dijo Dios a Abraham, lo vamos a ver ahorita, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que mis hermanos y personas que de pronto estén conectadas oyendo, es tan importante este pacto de Dios con Abraham que hasta el son de hoy quedó abolido el antiguo pacto, el de Moisés, pero el de Abraham nos beneficia a nosotros. Nosotros somos beneficiarios de ese pacto con Abraham. Lo dice Gálatas, capítulo 3, en el versículo 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Y por qué? Porque Dios hizo una promesa a Abraham de que él iba a tener un linaje y una descendencia. Verso 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Aquí ya nos envuelve a nosotros. Y el verso 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces noten la relevancia e importancia que tuvo el pacto abrahámico por encima del pacto mosaico. La ley de Moisés, mis hermanos, vino a ser entonces fue un pacto, llamémoslo, adicional, adherido al pacto abrahámico, injertado, por decirlo de cierta forma, ¿no? Un pacto es un pacto que serviría, que se introduce de parte de Dios y que sirvió como ayuda, no reemplazo del pacto abrahámico, sino un pacto que serviría como ayuda para que se cumpliera la promesa hecha a Abraham, para que se cumpliera el pacto de Dios con Abraham. Para desventura de los judíos que no comprendían este punto que les estoy mencionando, el pacto mosaico fue temporal, fue, por decirlo de cierta manera, y vuelvo y lo reitero, un injerto al pacto de Dios con Abraham. Ese pacto mosaico tenía el propósito, era de garantizar, esta era la función de ese pacto mosaico, garantizar que el pacto con Abraham se cumpliera, que la promesa de Dios a Abraham se cumpliera. Fue dado, sí, el pacto de Moisés, con Moisés y con el pueblo de Israel, fue dado con el fin de conducir a los hijos de Abraham, hablo de los hijos de Abraham según la carne, los judíos, hacia el cumplimiento de la promesa o pacto abrahámico de que la salvación de toda la humanidad sería posible por medio de un descendiente de Abraham, de su simiente. Por eso es que nosotros vemos que en la ley se resalta mucho, que la ley se enfocó y enfatizó muchos cuidados respecto a la carne, muchos rituales, y en particular de que los judíos no se mezclaran con extranjeros hasta el punto de llegar a contaminar o echar a perder el linaje de Abraham. La ley de Moisés, el pacto mosaico, fue un mecanismo dado para conservar intacta la descendencia de Abraham hasta que el Salvador, que efectuaría, que haría real la promesa, entrara en escena. Y eso es lo que dice
El verso 19 dice acá, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida, noten que dice añadida, ¿añadida qué? Al pacto con Abraham, a la promesa de Abraham. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el verso 24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, nuestro tutor, nuestro guía para llevarnos a Cristo, que Él era el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces hago esa aclaración adelantada porque vamos a leer los versos 6 al 9 y necesitamos entender este punto. El pacto mosaico fue un injerto, fue una ayuda dada, añadida, para ayudar al pueblo a que se cumpliese la promesa hecha a Abraham. O sea, que no era lo más relevante e importante. Más importante que el pacto mosaico era el pacto abrahámico, del cual hasta el son de hoy somos beneficiarios nosotros, porque se nos dice que somos hijos de Abraham. Si entendemos esto, mis hermanos, vamos a comprender fácilmente el punto argumentativo del apóstol Pablo en los versículos que nos ocupan en esta noche, del 6 al 9. Los cristianos judaizantes estaban venerando muchísimo la ley. Ese fue el tropiezo de ellos en la época de la iglesia naciente del primer siglo. Los cristianos judaizantes estaban exaltando, elogiando, dándole mucha importancia al pacto mosaico, a la ley mosaica, hasta el punto de exigirla e imponerla como la única ruta de salvación, como si fuera esa ley o ese pacto algo superior a la promesa que se le hizo a Abraham. Ante eso, en estas líneas, Pablo procede por medio de la argumentación inspirada por el Espíritu de Dios a mostrarle a los Gálatas que antes del pacto mosaico hubo un mayor pacto más importante. ¿Cuál? El pacto abrahámico. Y les muestra que el pacto mosaico fue introducido con el fin de ayudar a cumplir la promesa hecha a Abraham y que antes de venir el pacto mosaico, Abraham, mire lo más notorio dentro de la argumentación de Pablo, antes de que se revelara la ley, antes del pacto mosaico, Abraham fue salvo, fue justificado y por la fe, no por las obras de la ley. ¿Entienden el por qué digo que es un argumento poderoso contra los judaizantes? Con esto, los judaizantes y los gálatas apóstatas fueron totalmente refutados en su error, porque al exigir a los gentiles, estos judaizantes, que cumplieran la ley como camino de salvación, estaban pidiendo, estaban exigiendo no la promesa principal y más importante, que era la que se le hizo a Abraham, sino aquello que fue simplemente un injerto, un pacto añadido, temporal, un ayo o guía que tarde o temprano iba a caducar una vez se cumpliera su propósito, una vez la simiente llevara y efectuara la promesa de la salvación. Ahora, otra cosa que afirma Pablo aquí es que la ley de Moisés, la cual Dios entregó al pueblo muchos años después de la promesa que se le hizo a Abraham, se estima que 450 años, esa ley jamás podría anular el pacto con Abraham. No puede esa ley injertada, añadida para ayudar a cumplir la promesa, anular la promesa. Y eso es lo que les muestra Pablo a ellos. Ahora, Abraham fue salvo, se le hizo esa promesa y fue salvo por la fe. Entonces no se anula esa metodología de salvación por un pacto que se añade 400 años más tarde. Y eso es lo que dicen los versos 15 al 18, ahí en ese mismo contexto de Gálatas capítulo 3. Lo leo de la versión Reina Valera, dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, un plural,
como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y el verso 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, o sea, anunciando la venida de Cristo. La ley que vino 430 años después, o sea, la de Moisés, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. La Reina Valera, que fue escrita en un castellano, en un español antiguo, tiene esa dificultad de que pone unas frases como para nosotros, hoy día en nuestro español, en cierto desorden, y por eso se hace difícil de entender el texto. Dice, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, o sea, la promesa que se le hizo a Abraham. La ley que vino 430 años después, ahí ya está hablando es de la ley mosaica, ya no está hablando del pacto con Abraham. No lo abroga para invalidar la promesa. Esta expresión, esta traducción tiene esa dificultad. Ahora, yo los invito a que tomen ese mismo texto y lo leamos en la versión Dios habla hoy. Miren los versos del 15 al 18. Hermanos, voy a hablarles en términos humanos. Cuando un hombre hace un pacto y lo respalda con su firma, nadie puede anularlo ni agregarle nada. Ahora bien, Dios hizo sus promesas a Abraham y a su descendencia. La escritura no habla de descendencias en plural, sino en singular. Dice, y a tu descendencia, la cual es Cristo. Y miren las líneas que son difíciles de entender en la versión Valera, aquí en esta versión, resaltado en rojo. Lo que digo es esto. Dios hizo una alianza con Abraham y la confirmó. Por eso, la ley de Moisés, que vino 430 años después, no puede anular aquella alianza y dejar sin valor la promesa de Dios. Mucho más claro, ¿cierto? Que era el punto que yo les estaba interpretando ahorita. Pues si lo que Dios prometió darnos dependiera de la ley de Moisés, ya no sería una promesa. Pero el hecho es que Dios prometió a Abraham dárselo gratuitamente o por gracia. Leamos este mismo pasaje en otra versión, la Nueva Traducción Viviente. Observen, amados hermanos, el siguiente es un ejemplo de la vida diaria. Así como nadie puede anular ni modificar un acuerdo irrevocable, tampoco en este caso. Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y noten que la escritura no dice a sus hijos, como si significara muchos descendientes. Más bien dice a su hijo. Y eso sin duda se refiere a Cristo. Al punto crucial. Lo que trato de decir es lo siguiente. El acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde, cuando Dios le dio la ley a Moisés, porque Dios estaría rompiendo su promesa. Pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios, pero Dios por su gracia se la concedió a Abraham mediante una promesa. Fácil, más entendible. Lo vamos a desglosar mucho mejor en una lección más adelante. Vamos a este punto, mis hermanos. ¿Qué sucedía entonces? Los judíos, los judaizantes, pensaban, cuando llegó el evangelio, pensaban que el que no cumpliera la ley mosaica para ser salvo, automáticamente iba a quedar sin la posibilidad de ser salvo, de ser justificado. Pensaban ellos que si no se cumplía la ley de Moisés, se quedaban por fuera de la promesa que se le hizo a Abraham. Los judaizantes veían la ley mosaica como lo más importante. Creían ellos que la promesa que se le hizo a Abraham era imposible de alcanzar a menos que se guardara perfectamente la ley. Por eso es que estas líneas que resalto refutan eso. Mire, pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, que era lo que pensaban los judíos, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios, pero Dios por su gracia se la concedió a Abraham mediante una promesa. Ahora, entendiendo este punto que sí que es un poco complejo, difícil de entender, es que vamos a abordar ahorita sí los versículos de la izquierda del 6 al 9 y resaltemos el versículo 6.
Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Nótese, nótese algo importante de estos versos. Ya entramos en materia de interpretación de estos pasajes. No dice no dice así, como hace el denominacionalismo hoy día, cree en Dios y será salvo. No, así no dice, sino que dice que Abraham creyó a Dios. Muy diferente, ¿cierto? O sea, no meramente creyó Abraham en la existencia de Dios, cosa que ya sucedía desde antes de que le hiciese la promesa, ¿no? Sino que creyó en las palabras de Dios, en el juramento que Dios le hizo, en la promesa que Dios le dio. Y ante esa promesa, ante esa palabra dada por Dios a Abraham, ¿qué hizo Abraham? Ejerció una fe inmensa. Una fe tan grande, mis hermanos, que esa fe le condujo a obrar en pro o a favor de lo que Dios le prometió. Porque a propósito, la promesa de Dios tenía una implicación que ya la vamos a ver. Tenía una acción que se tenía que llevar por parte de Abraham, que Abraham tenía que llevar a cabo y que ya la vamos a ver ahorita. Preguntemos, ¿qué fue lo que Dios le prometió a Abraham? ¿Qué fue lo que Dios le prometió? Le prometió una descendencia, un linaje. Génesis 15, del 5 al 6. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y este otro pasaje, Génesis 12, del 2 al 3. Y haré de ti una nación grande. Implica una descendencia. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora, esa fue la promesa que Dios le hizo a Abraham. Otra pregunta. ¿Qué era entonces ante esa promesa? ¿Qué era lo que tenía que hacer Abraham ante la promesa que Dios le hizo? Bueno, al que lee la Biblia con ligero entendimiento, superficialmente, pues no le va a sonar para nada extraño que Dios le dijera que del linaje de Abraham vendría el Salvador, ¿no? Eso lo asume. No parece algo imposible de creer. El lector superficial de, pero creerle a Dios que le va a dar un linaje, no es algo imposible de creer, de que Abraham fuese a ser padre de muchas gentes, que iba a tener un linaje y que por ese linaje vendría el Cristo que iba a ejecutar la promesa de salvar al mundo, de bendecir a todas las naciones, que era el que la iba a hacer realidad. Pero, mis hermanos, cuando miramos cuidadosamente desde la época de Abraham, desde la condición de Abraham en ese momento en que se le hace la promesa, mejor dicho, si nos ponemos en los zapatos de Abraham en ese momento, la promesa de Dios fue un reto de fe para él. ¿Por qué? Porque Abraham y Sara no podían tener hijos. Era un reto de fe. Tendría que suceder un milagro para que ellos dos pudiesen procrear. Y esto lo explica Romanos capítulo 4 del 19 al 22. Voy a leerlo. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años. Claro, ahí sí tiene sentido que la fe de Abraham fue poderosa. Sigo leyendo. O la esterilidad de la matriz de Sara, además de que ya era viejo, Sara era estéril. 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Mire lo que dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Ya entendemos mejor la fe de Abraham, lo poderosa que fue su fe. Claro, cuando uno se pone los zapatos de él, pues nota, casi de 100 años, Sara estéril, y Dios les dice que van a tener un hijo, pues era un reto de fe.
¿Abraham lo podría creer o no? Entonces, ese era el reto, esa fue la promesa a la cual Abraham, plenamente convencido, dice la escritura, creyó en Dios y le fue contado por justicia. ¿Cómo aceptar en ese momento a Abraham que iba a ser padre? Era algo muy loco para Abraham mismo. Solamente un milagro de Dios podría hacerlo. ¿Cuál era entonces la obra de fe? Ahorita sí. ¿Cuál era la obra de fe o acción que tenía que hacer Abraham para demostrarle a Dios que estaba plenamente convencido y que confiaba profundamente en la promesa que Dios le había hecho? La respuesta: tenía que llegarse a su esposa. A esa edad, a esa edad, debía unirse sexualmente con ella para procrear. Isaac no iba a nacer como Jesucristo, ¿no? Por acción del Espíritu Santo. Jesús fue el único que fue engendrado directamente por Dios en una mujer. Por eso, si Abraham creía firmemente en la promesa que Dios le hizo, se requería que Abraham se uniera a Sara sexualmente. Y aún así, de todas formas, se trató de un nacimiento milagroso, algo difícil de creer para la mente humana, pero posible para Dios. Un hombre de casi 100 años y una mujer estéril. Algo, algo importante que aprendemos aquí, mis hermanos, es que la fe que salva, como la de Abraham, es una fe modelo, es una fe que debemos imitar nosotros. Nos conduce a obrar. Es una fe que conduce a la persona a llevar a cabo acciones que Dios demanda de nosotros. No se trata de una fe que no deba hacer nada, que solamente se queda en una simple emoción, como enseña el denominacionalismo. No. Por eso podemos decir nosotros que Abraham creyó con fe obediente. Dios le dijo que sería padre en un momento de su vida donde no podía tener hijos, pero ante esa imposibilidad humana, Abraham creyó en Dios y esa fe lo movió a actuar, a hacer la obra o la acción que debía hacer. Se llega a Sara sexualmente y por milagro de Dios, engendró a Isaac. Esta fue una obra de fe. Abraham obedeció lo que implicaba la promesa de Dios. Y si Dios le dijo a Abraham que iba a ser padre, eso implicaba que tenía que juntarse, estando viejo, con Sara, su esposa. Y esa obra de fe le fue contada como justicia. Observen lo que dice Santiago 2 del 22 al 24. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios, no solo creyó en Dios, sino que obedeció lo que demandaba esa promesa. Creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Esto refuta la tesis de la salvación por la sola fe que enseñan las denominaciones. No vamos a profundizar en esto, es suficiente refutación a eso. Ahora bien, mis hermanos, todo este asunto era lo que Pablo estaba haciéndole ver a los Gálatas con un solo propósito en su argumentación: demostrarles que la ley de Moisés no era indispensable para que los hombres alcanzaran la justificación y la salvación, porque la justificación de Abraham no requirió que él obedeciera toda la ley de Moisés por la que los judaizantes estaban abogando. Recordemos, recordemos que el método de la ley, de la justificación por la ley, consistía en que el hombre tenía que obedecerla toda, a la perfección, sus estatutos, sus decretos, todo sin tacha. De modo que al ser humano, al lograrla, si llegase a cumplirla, sería una salvación por sus propios medios y no por regalo de Dios, no por gracia, sino por su esfuerzo humano, por su obediencia perfecta. Y eso es lo que dice el verso 12. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Pablo les mostró
a los Gálatas con el caso de Abraham, que la salvación se puede lograr si se tiene fe en Dios y se confía en Él sin necesidad de tener que cumplir todos los requerimientos de la ley de Moisés, de hacer un recorrido toda la vida hasta morirse bajo un perfecto cumplimiento de los estatutos de la ley de Moisés. El caso de Abraham, mis hermanos, vuelvo y lo reitero, fue un argumento perfecto para hacer verle a los Gálatas el error que estaban cometiendo y para hacerles, moverlos a que abandonaran el falso evangelio de la justificación por la ley que los judaizantes les estaban imponiendo. Es más, Abraham vivió antes de que la ley de Moisés fuera revelada y dada, ¿no? Fue salvo sin tener que cumplir esa ley. Abraham fue justificado por su fe en Dios, creyó en la gracia de Dios, creyó que Dios era misericordioso para justificarlo, creyó que Dios le haría el favor si simplemente él lo aceptaba, lo creía, confiaba plenamente en esa promesa. De hecho, cuando Abraham tenía 99 años, mis hermanos, en ese momento Abraham no esperaba que su hijo Isaac naciera por sus propios medios sin la ayuda de Dios. Él ya había descartado esa posibilidad de poder tener hijos naturalmente. Él ya se había dado al dolor de no tener hijos con Sara. Incluso Abraham tuvo etapas de su vida en donde mostró debilidad ante lo que Dios le había prometido, como todo ser humano. ¿Y cómo lo podemos demostrar? Cuando optó por procrear a través de su concubina de Agar. Ahí fue una caída de Abraham. Tropezó un poquito, digámoslo, en esa plena confianza. Y resulta pues que al final creyó en Dios, Abraham, creyó en esa promesa firmemente convencido y estando viejos, Abraham y Sara se juntaron confiando en que Dios iba a obrar un milagro en ellos y concibió. Creyó que Dios le iba a regalar un hijo y se cumplió y creyó que a través de ese hijo Dios efectuaría su promesa de salvar al mundo de sus pecados. Entonces, esa fue la fe de Abraham. Este caso, mis hermanos, fue entonces suficiente demostración y refutación para los judaizantes y para los gálatas. El argumento de Pablo demostró que Dios salva por la fe y con su gracia sin necesidad de tener que recorrer el camino de la ley mosaica que estaban imponiendo allá. Por lo tanto, la conclusión ineludible para los de Galacia sería que a partir de la época de Cristo, la época en que Pablo predicaba el evangelio, la justificación por la ley no era el camino. De hecho, nunca lo fue porque no existió hombre perfecto, ser humano que guardara al 100% esa ley sin tacha, sino que la justificación que Dios otorgaba era por creer en la buena noticia de Jesucristo, buena noticia que se le anunció de antemano a Abraham. Jesucristo era la simiente, era el Salvador prometido, era el que efectuaría la promesa y él determinó que cualquier persona podría ser salva por fe en él, por la fe de Abraham, que implica la obediencia, obviamente sin dejar fuera la obediencia, creyendo en su gracia, en su misericordia y por supuesto haciendo lo que él demandara hacer, que para nosotros ya lo entendemos el plan de salvación, creer, arrepentirse y bautizarse. Ya no era necesario todo el recorrido de la ley de Moisés, todos sus rituales, todos los sacrificios expiatorios, sino que con tan simplemente hacer lo mínimo requerido por el Evangelio de Cristo, cualquier persona, sea judío o gentil, recibiría el perdón y la salvación de ipso facto, no al final, sino al comienzo de la vida cristiana. La idea de Pablo con el caso de Abraham la voy a plasmar aquí en la pantalla. Leámosla, que trato de expresar esa idea. Así como Abraham fue justificado por tener total confianza en Dios, por fe. Asimismo, los que confíen plenamente en Cristo serán justificados. Y eso resultaría en nada menos que demostrarle a Dios que tenemos la misma fe que tuvo Abraham. Plasmo así el pensamiento de lo que
entiendo yo más o menos, es lo que trata Pablo de mostrarnos a través de estas líneas, de estos textos. Así que la conclusión es que si la salvación se puede lograr hoy día, mis hermanos, diría Pablo, diría el apóstol Pablo, entonces si la salvación se puede lograr así como Abraham la logró, la ruta de la ley no es necesaria. Bástenos a todos imitar la misma fe de Abraham y automáticamente, o mejor, espiritualmente, eso nos haría salvos y de paso nos convertiría en linaje de Abraham. Como dice el verso 7, por tanto, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Versículo 8. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Vamos a desglosar este texto. Mire bien la pantalla lo que vamos a hacer. Aquí Pablo cita una profecía porque comienza diciendo, y la escritura, o sea, está citando una profecía. ¿Dónde está esa profecía? Génesis capítulo 22, verso 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Y la escritura, mire lo que dice luego, previendo. ¿Qué significa ese previendo? Profetizando. Que Dios ¿qué? Salvaría, habría de justificar lo mismo, salvaría por la fe a los gentiles, que Dios iba a salvar a la humanidad de sus pecados por medio de que todos ejercieran o imitaran la fe de Abraham. Entonces, ¿qué dice? Que esa escritura anunció de antemano, dio de antemano, ¿sí? O sea, anticipadamente, profetizando, nuevamente el mismo punto, antes de que se cumpliera la promesa de la venida de Cristo, desde los días de Abraham, ese es de antemano, anunció que la humanidad aquí se expresa en este versículo como todas las naciones. Dio la buena nueva a Abraham, la buena nueva a Abraham. ¿Cuál es la buena nueva? Pues la buena noticia, el evangelio, porque ambas noticias tienen que ver con Cristo, solo que Abraham la veía a futuro y el evangelio que nosotros predicamos, miramos a Jesús hacia atrás, Abraham lo miraba hacia adelante, pero el centro era Cristo siempre. La buena nueva, la buena noticia, de que ¿qué? Que todas las naciones iban a ser salvas, iban a ser benditas, serán benditas. ¿Eso qué significa? Serán salvas, justificadas, redimidas, reconciliadas con Dios. Esa era la promesa que se le hizo a Abraham. Pero interesante esto, presten atención a la pantalla, miren bien lo que vamos a resaltar. En ti. O sea, en Abraham, o mejor dicho, en su modelo de fe. O sea, todos los que imiten la fe de Abraham, todos los que repitan la misma fe que él tuvo, de esa manera honesta, sincera, fuerte esa fe, confiando plenamente en Dios, contra esperanza, a pesar de que era imposible que tuviese un hijo, confió en que lo iba a tener. Esa misma fe de nosotros, esa misma fe es la que nosotros debemos tener. En esa clase de fe es que nosotros somos salvos, justificados como lo fue Abraham. Y finalmente concluye el apóstol Pablo en estas líneas, que los que tengan la misma fe de Abraham serán igual de bendecidos que él. Por eso el verso 9 concluye así, de modo que los de la fe ¿de quién? De Abraham, son bendecidos con él, con el creyente Abraham. O sea, son bendecidos en el sentido de que somos justificados como él fue justificado. Vamos a dejar hasta aquí nuestro análisis acerca de esta temática, por la fe o por la ley. Ya vamos entendiendo mejor, ¿cierto? Vamos entendiendo mejor este punto que Pablo le plantea a los Gálatas. ¿La justificación es por la ley o por la fe? Y vamos ahondando en lo que significa la fe. Gracias, hermanos, por la atención que me prestaron. Esta es la exposición de Gálatas, capítulo 3, nuestra segunda parte del estudio.
y espero que haya sido provechosa esta lección y nos mueva a seguir conservando la misma fe que tuvo nuestro padre Abraham, porque Abraham es padre de todos los que son de fe. Dios les bendiga y muchas gracias por la atención prestada.